Hay una frase, una advertencia más bien, atribuida a un filósofo alemán. Una frase tan inquietante que parece escrita para historias donde la oscuridad no viene de monstruos imaginarios, sino de personas reales. Ten cuidado de ver demasiado al abismo, porque en algún momento el abismo te estará mirando a ti. Y quizá pocas historias recientes encajan tan brutalmente con esas palabras, como la de Riley Carter. Porque durante un tiempo, Carter parecía representar exactamente lo contrario del monstruo. Un hombre con una imagen pública severa, firme, incluso agresiva contra quienes lastiman menores. En redes sociales proyectaba una postura abiertamente anti-PDF. Se le veía usando una gorra con un mensaje contundente. Para muchos, aquello enviaba un mensaje claro. El supuesto protector, el hombre que señalaba a los depredadores, el que parecía estar del lado correcto de la historia. Pero hay algo profundamente perturbador acerca de las máscaras. Porque a veces las máscaras no ocultan un rostro, ocultan un abismo. Pero el peligro de cazar monstruos es que con el tiempo la línea que te separa de ellos se vuelve peligrosamente delgada. Para atrapar a un PDF, Carter tuvo que aprender a pensar como uno, a moverse por los mismos foros malditos, a consumir el mismo material nauseabundo y a mimetizarse con la escoria que tanto repudiaba. Se obsesionó tanto con la persecución, pasó tantas noches en vela alimentándose del odio y de la perversión ajena bajo la excusa de la justicia, que la misma podredumbre que combatía empezó a filtrarse por las grietas de su propia mente. Su supuesta cruzada moral terminó por convertirse en una adicción retorcida, un pretexto para mantenerse cerca del horror. Fue así como la máscara del cazador se pudrió por completo. Las autoridades descubrieron el perturbador secreto que Carter ocultaba detrás de sus videos de denuncias y sus fachadas de justiciero. No solo estaba cazando al enemigo, se había convertido en él. En sus propios dispositivos, oculto en carpetas encriptadas, almacenaba el mismo material aberrante que juró erradicar, cruzando la línea de la investigación hacia el abismo de la propia complicidad criminal. La ironía de su caída fue tan brutal como poética. Y según documentos judiciales y reportes de prensa, la historia comenzó a romperse desde el interior. Una niña, una conversación y un espacio donde muchas veces la verdad termina escapando aunque el miedo intente enterrarla. La menor habló con su terapeuta. Contó cosas, relatos demasiado oscuros, demasiado específicos, cosas que ningún niño debería tener que explicar jamás. La terapeuta, como corresponde en estos casos, notificó lo ocurrido. Después vino la madre, la denuncia, y entonces el mecanismo comenzó a moverse. La policía abrió una investigación y poco a poco, según reportes judiciales, comenzó a emerger una acusación
devastadora. La menor relató que los abusos habrían ocurrido durante un largo periodo de tiempo. También afirmó algo que, para muchos, volvió el caso aún más perturbador, que antes de entrar a su habitación, él supuestamente desconectaba cámaras, como si existiera una preparación, un ritual de oscuridad, un intento de borrar los ojos del mundo. Pero el problema de las sombras es que tarde o temprano dejan rastros. La investigación avanzó y Riley Carter fue arrestado. Después vino el interrogatorio policial. Este momento extraño donde alguien deja de ser una imagen pública y se convierte únicamente en una persona sentada bajo luces frías, rodeada de preguntas imposibles de ignorar. De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, durante ese proceso, Carter habría admitido inicialmente aspectos relacionados con el relato presentado por la víctima. Más tarde, el caso continuó por la vía judicial. Y entonces ocurrió algo que hizo que Internet explotara. Porque mientras más personas conocían las acusaciones, más inquietante parecía el contraste. El hombre que proyectaba odio hacia los PDF, el hombre que parecía condenar públicamente a monstruos, ahora era acusado de convertirse en aquello mismo que parecía señalar. Y fue ahí donde TikTok, foros y redes sociales comenzaron a incendiarse. Muchos empezaron a llamarlo una ironía viviente. Otros algo peor, porque existe un miedo particularmente humano, uno muy profundo. El miedo a descubrir que el monstruo no estaba afuera, sino observando desde adentro de la casa. Finalmente, el proceso judicial avanzó y Riley Carter fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con abuso infantil e incesto. Y aquí es donde la historia deja de sentirse como un simple caso criminal, porque obliga a una pregunta incómoda, una pregunta peligrosa. ¿Qué ocurre cuando alguien pasa tanto tiempo mirando hacia la oscuridad, hablando de monstruos, señalándolos, obsesionándose con ellos, que termina transformándose en algo irreconocible? Tal vez Nietzsche tenía razón, porque quizá el verdadero horror no es mirar el abismo, sino descubrir demasiado tarde que el abismo ya te estaba mirando de regreso.